Me negué a pagar la universidad de mi hijo después de que decidió mudarse con su madre que me fue infiel. Ahora toda mi familia dice que lo estoy castigando por algo que no hizo. Hace 3 años mi vida se partió en dos en una tarde cualquiera, un martes de esos en los que uno cree que ya lo tiene todo medianamente controlado. Llegué antes del trabajo porque la reunión se había cancelado, compré pan para la cena y entré a la casa pensando en sorprenderlos. La sorpresa me la llevé yo. No voy a entrar en detalles morbosos, pero lo que vi fue suficiente para que se me helara la sangre y para que entendiera por qué, desde hacía meses, mi esposa Verónica andaba distante y cansada todo el tiempo. No fue una sospecha, no fue un chisme, no fue una interpretación, fue infidelidad, clara, descarada, en mi propia sala. Esa noche dormí en el auto. A la semana siguiente ya estábamos hablando con abogados. Nuestro hijo, Mateo, tenía 15. Y esto es importante, no era un niño pequeño, pero tampoco un adulto. Yo me repetía que él no tenía la culpa, y lo digo en serio, no la tenía. Por eso intenté hacer todo bien durante la separación. Me fui de la casa para que él no tuviera que cambiar de colegio, seguí pagando el alquiler, los servicios, la comida. Acepté un acuerdo de custodia compartida que me dejaba menos tiempo del que yo quería, porque Verónica decía que Mateo la necesitaba y yo no quería que él se sintiera en medio de una guerra. También pagué terapia para él, aunque Verónica se burlaba y decía que eso era para gente débil. Yo igual lo pagué. Lo que no pude pagar, en términos emocionales, fue ver a mi hijo mirar para otro lado cuando todo explotó. No le pedí que eligiera bando. De hecho, le repetí 1000 veces, yo soy tu papá, ella es tu mamá, no tienes que odiar a nadie. Pero sí esperaba algo básico, honestidad. Y ahí empezó el problema real. Con el tiempo me enteré de que Mateo sabía más de lo que me había dicho. No que supiera del engaño exacto con fechas y horas, pero sí que había cosas raras, llamadas, salidas, secretos, y que él había hecho de mensajero más de una vez. Como cuando me dijo que su mamá se iba a una reunión del trabajo y luego vi fotos en redes donde estaba en un restaurante con el mismo tipo que yo había encontrado en mi casa. Cuando le pregunté, se quedó callado, bajó la mirada y dijo, no quería meterme. Lo entendí, pero esa frase se me quedó clavada. Aún así, durante esos 3 años, seguí cumpliendo con todo lo que prometí. Abrí una cuenta de ahorros para la universidad de Mateo cuando él tenía 10, porque mi papá no pudo pagarme una carrera y yo siempre quise que mi hijo no pasara por lo mismo. Cada mes, sin fallar, deposité una parte. Hubo meses duros en los que tuve que vender cosas, hacer trabajos extra, posponer mis propias compras, pero esa cuenta no la toqué. Era para su futuro. Mateo sabía de esa cuenta desde hacía tiempo, no era un secreto. Yo se lo conté para motivarlo, para que estudiara, para que viera que había un plan. El año pasado, cuando Mateo cumplió 18, la tensión con Verónica volvió a subir porque ella empezó a exigir más dinero. Ya no era solo pensión, era apoyo extra, ayuda para pasajes, ayuda para ropa, cosas que nunca acababan. Yo no soy millonario, pero tengo un trabajo estable, y eso a veces hace que la gente crea que mi billetera no tiene fondo. Mateo, por su parte, empezó a cambiar conmigo. Me respondía con monosílabos, cancelaba visitas, se quedaba pegado al teléfono cuando estaba conmigo. Intenté hablar varias veces y la respuesta era siempre la misma, estoy cansado, tengo cosas, no te lo tomes personal. Y yo, como tonto, intentaba no tomármelo personal. Hasta que un día, hace unos meses, me llama y me dice que quiere hablar en serio. Yo pensé que era para decirme que había ingresado a la universidad o que tenía una novia o algo normal. Quedamos en una cafetería. Llegó con la mirada dura, como ensayada. Me dijo que había decidido mudarse definitivamente con su mamá, que ya no quería el acuerdo de ir y venir, que su centro estaba allá. Yo me quedé helado. No porque no pudiera vivir sin verlo a diario, claro que sí podía, la vida no da opción, sino por la forma en que lo dijo, como si yo fuera una carga. Le pregunté por qué. Me dijo que con su mamá había paz y que conmigo todo era tensión. Y ahí viene el momento que me dejó en suspenso por días. Cuando le pregunté qué quería decir con tensión, Mateo sacó su celular, me mostró una conversación y dijo, mira, papá, ya basta. Mamá dice que tú la estás persiguiendo y que por eso ella no puede rehacer su vida. Si tú la dejas en paz, todos vamos a estar mejor. En la pantalla vi mensajes míos que yo jamás había escrito, supuestamente amenazándola, diciéndole cosas horribles. Incluso había un audio con una voz parecida a la mía diciendo, te vas a arrepentir. Mi corazón empezó a latir como loco porque, por un segundo, me pregunté si estaba perdiendo la cabeza, hasta que miré bien el contacto, no era mi número. Era otro número guardado con mi nombre y mi foto. Y Mateo, sentado frente a mí, esperaba una explicación como si yo fuera un criminal. Respiré profundo y le dije lo único que podía decir, que eso no era mío, que alguien estaba suplantando mi número o usando aplicaciones para falsificar.
Él se rió, una risa corta, de esas que te duelen, y me soltó, siempre tienes una excusa. En ese momento sentí que el piso se abría. No era solo que se mudara con su mamá, era que se estaba yendo creyendo que yo era una persona capaz de amenazarla. Intenté que se quedara para investigar, que comparáramos números, que fuéramos con un técnico, con la policía, con quien fuera. Mateo se paró y dijo, no quiero seguir hablando. Solo te aviso para que no armes escándalos. Y se fue. Esa noche volví a mi departamento y me senté frente a la computadora con una mezcla de rabia y tristeza que no le deseo a nadie. Revisé mis chats con Verónica, mis registros de llamadas, mis correos, todo. No había nada. Ninguna amenaza, nada. Llamé a mi abogado y me dijo que esas pruebas podían ser fabricadas, que era común en divorcios feos, y que me calmara. Me calmé como pude, pero el daño ya estaba hecho, mi hijo había tomado una decisión basándose en algo que, para mí, era una mentira gigantesca. 2 semanas después, Verónica me escribió por primera vez en meses con un tono casi alegre, Mateo ya está conmigo. Por fin eligió bien. Ahora sí podemos hablar de la universidad. La matrícula vence pronto. Me pasas el dinero de la cuenta que le abriste. Así, directo. Ni hola, ni cómo estás. Solo exigencia. Yo me quedé mirando el mensaje largo rato. Me sentí usado. Sentí que todo mi esfuerzo se había convertido en un arma para que me exprimieran un poco más. Llamé a Mateo. No contestó. Le escribí, hijo, necesito hablar contigo de esto. Me clavó el visto y nada. Al día siguiente, mi suegra me llamó para decirme que era un egoísta, que después de todo lo que Verónica sufrió yo todavía quería controlar. Yo no podía creerlo. ¿Sufrió ella? ¿En serio? Ahí entendí que el relato familiar ya estaba armado y yo era el villano. Tomé una decisión que sé que va a sonar fuerte, le dije a Verónica que no iba a pagar la universidad de Mateo, al menos no en las condiciones que me estaban imponiendo. No porque él se mudara con ella, sino porque me estaban chantajeando con mentiras, porque mi hijo ni siquiera estaba dispuesto a escuchar mi versión. Y porque la cuenta no era un derecho automático que se activa cuando alguien estira la mano. Esa cuenta la hice para ayudar a mi hijo a construir su futuro, no para que se convierta en un premio por elegir a su madre. Verónica explotó. Me dijo que yo era miserable, que estaba castigando a Mateo, que la plata era de él porque yo la había ahorrado para él. Yo le respondí algo que quizá fue un error decirlo así, pero lo sentía, la ahorré para mi hijo, no para la versión de mi hijo que me odia sin preguntar. Al minuto ya tenía mensajes de mis cuñados, de mi propia hermana, que siempre fue cercana a Verónica, incluso de un primo que ni veía, todos diciéndome que era un monstruo, que un padre de verdad no hace eso. Que los hijos se equivocan, que yo tenía que ser el adulto. Mi papá, que es más frío, me dijo, si le pagas, te van a seguir manipulando. Si no le pagas, capaz lo pierdes. Gracias por el consejo, ¿no? Como si fuera una moneda al aire, paga y te usan, no pagues y te quedas solo. Lo más doloroso fue que, en medio de la guerra, Mateo me mandó un audio. No para conversar, no para preguntar, no para dudar. Me dijo, papá, no te entiendo. Siempre dijiste que ibas a apoyarme. Si no pagas, me vas a arruinar. No sé por qué me haces esto. Lo escuché varias veces. En su voz no había maldad, había una mezcla de decepción y orgullo herido. Y eso me partió porque me recordó a cuando era niño, a cuando venía corriendo a mostrarme sus notas, a cuando me decía que quería ser ingeniero porque así construyo cosas. Ese chico no merecía esto. Pero el joven que tenía al frente ahora parecía estar siguiendo un guión. Intenté una última cosa, le propuse pagar directamente a la universidad, no entregarle dinero a Verónica. Le dije que yo cubría matrícula y mensualidades si él se sentaba conmigo a hablar, con un mediador o con terapia, para aclarar lo de los mensajes falsos y para que estableciéramos una relación mínima de respeto. No le pedí que se mudara conmigo, no le pedí que dejara de ver a su mamá, no le pedí que la enfrentara. Solo que habláramos como padre e hijo, sin abogados ni suegras de por medio. Su respuesta fue, no voy a negociar mi educación. Si quieres pagar, paga. Si no, ya veré. Me dejó claro que para él era una transacción, plata o nada. Mi familia está partida. Mi hermana me dice que estoy siendo vengativo porque no superé la infidelidad. Mis tíos dicen que los hijos son sagrados y que la plata no importa. Los mismos tíos que jamás pagaron ni un cuaderno a nadie. Mis amigos más cercanos me dicen que me cuide, que esto huele a manipulación, que si cedo ahora, me van a seguir empujando. Otros me dicen que me trague el orgullo, que pague igual, que el tiempo arregla todo. Pero yo tengo una pregunta que no me deja dormir, ¿de verdad estoy castigando a mi hijo por algo que no hizo? ¿O estoy poniendo un límite a una dinámica en la que me quieren usar como cajero automático mientras me pintan como monstruo?
Hay un detalle más que complica todo y que, si lo cuento, sé que algunos van a decir que ahí está la respuesta. 2 días después de que me negué, me llegó un correo accidental reenviado por una tía de Verónica. Era un pantallazo de un grupo de WhatsApp de ellos, donde hablaban de apretar para que yo soltara el dinero y de que Mateo tiene que hacerse el firme porque si no, este se sale con la suya. También decían algo como igual si no paga, lo hacemos quedar mal con todos. Cuando le mostré eso a mi hermana, me dijo que yo podía haberlo editado. Cuando se lo mandé a Mateo, me bloqueó. Ahora estoy en un punto absurdo, tengo dinero ahorrado para la universidad de mi hijo, pero no tengo comunicación con mi hijo. Tengo pruebas de que me quieren presionar, pero a nadie le importa porque la narrativa de padre resentido es más fácil de digerir que la idea de una madre manipulando. Y sí, sé que suena a que yo estoy contando la historia para verme bien, como todo el mundo en internet. Pero de verdad estoy intentando entender si me estoy equivocando o si esto es lo único que puedo hacer para no seguir siendo el malo útil. Por si sirve, Mateo puede estudiar igual, pero sería más difícil. Hay universidades públicas y opciones técnicas, hay becas y se mueve, pero también entiendo que no es lo mismo que tener apoyo económico asegurado. No estoy negándome a que estudie, me estoy negando a que esa cuenta se use como herramienta de poder mientras me tratan como basura. Si mañana Mateo me llama y me dice papá, hablemos, yo soy el primero en sentarme, en pagarle directamente a la universidad, en ayudarlo con libros, pasajes, lo que sea. Pero hasta ahora lo único que recibo son exigencias y acusaciones basadas en mensajes falsos y una familia entera apuntándome con el dedo. Entonces, eso. Me negué a pagar la universidad en este momento y ahora todos dicen que estoy castigando a mi hijo por la traición de su madre. Yo digo que estoy exigiendo algo mínimo, respeto y una conversación honesta antes de soltar el ahorro de años como si fuera un tributo obligatorio. ¿Estoy siendo un padre horrible o es válido poner ese límite? Actualización. No pensé que volvería a escribir algo sobre esto tan pronto, pero las cosas dieron un giro que, sinceramente, todavía estoy procesando. Después de que Mateo me bloqueó y mi familia me dejó claro que yo era el villano oficial, decidí hacer lo único que estaba en mis manos, guardar silencio. No más mensajes largos intentando explicarme. No más pruebas reenviadas. No más intentos de convencer a nadie. Le escribí a Mateo un último texto, la puerta está abierta cuando quieras hablar. Te quiero. Y no volví a insistir. Pasaron casi 3 semanas sin noticias. Yo seguía trabajando, yendo al gimnasio, tratando de que mi vida no girara en torno a esa cuenta bancaria y a un teléfono que no sonaba. Una noche, cerca de las 11, alguien tocó el timbre de mi departamento. No esperaba a nadie. Cuando abrí, era Mateo. No venía furioso. No venía desafiante. Venía pálido. Entró sin decir mucho y se quedó de pie en la sala, mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía mi casa. Le ofrecí agua. La aceptó. Le temblaba un poco la mano. Pensé que iba a empezar otra discusión sobre el dinero, así que me preparé mentalmente. Pero lo que dijo no fue eso. Me preguntó si yo conocía una aplicación para clonar voces con inteligencia artificial. Sentí un escalofrío inmediato. Me contó que, días atrás, mientras estaba en la casa de su madre, escuchó una discusión fuerte entre ella y el hombre con el que ahora vive oficialmente. No estaba espiando, según él, solo estaba en su habitación y las paredes son delgadas. En medio de la pelea, escuchó algo que lo dejó helado. El hombre le reclamaba que había ido demasiado lejos con lo del audio y que si se descubría lo de la app, se les iba a venir todo encima. Mateo dijo que en ese momento no entendió del todo, pero que algo hizo clic. Recordó el audio mío que le habían mostrado. Recordó que sonaba como yo, pero ligeramente raro, como si estuviera forzado. Recordó también que el número desde el que supuestamente yo había escrito no era exactamente el mío, aunque tenía mi foto. Esa noche, según me contó, agarró el celular de su madre mientras ella dormía. No lo había hecho antes. Nunca. Pero algo le dijo que tenía que revisar. Encontró la aplicación instalada. Y encontró un chat archivado con el hombre donde hablaban explícitamente de hacerlo quedar como violento para que Mateo no dude. Cuando me lo estaba contando, no me miraba. Miraba el suelo. Yo no sabía si sentir alivio o rabia. Le pregunté si tenía pruebas. Me dijo que sí, que se envió capturas a su propio correo y luego borró todo rastro de que había revisado el teléfono. Me mostró su celular. Ahí estaban los mensajes. No eran ambiguos. No eran interpretables. Eran directos. Decían cosas como, con esto el chico se termina de volcar para nuestro lado y así no va a tener excusa para no soltar la plata. En ese momento sentí algo que no esperaba, no fue triunfo. Fue un dolor profundo por mi hijo. Porque entendí que lo habían usado. No solo a mí. Le pregunté por qué había venido.
Y lo que respondió me rompió de una forma distinta a todo lo anterior. Dijo, porque si no venía, me iba a convertir en cómplice. Se sentó frente a mí y por primera vez en meses hablamos sin gritos imaginarios de fondo. Me pidió perdón. No de forma dramática, no llorando, pero sí con una honestidad que no le veía desde que era niño. Me dijo que había querido creer la versión de su madre porque era más fácil pensar que yo era el problema que aceptar que ella podía manipularlo así. Que cuando yo me negué a pagar, eso encajó perfecto con la historia que le habían contado, ¿ves? Es vengativo. Que todo parecía confirmar lo que ya le habían sembrado. Y luego me dijo algo que no esperaba en absoluto, que no quería que pagara la universidad. Al menos no ahora. Me explicó que, después de ver esos mensajes, decidió que no podía quedarse en esa casa. Que iba a buscar un lugar con un amigo mientras resolvía las cosas. Que pensaba trabajar un año y postergar el ingreso a la universidad. No quiero que mi carrera empiece con este desastre encima, me dijo. Yo me quedé en silencio largo rato. Porque durante meses el conflicto fue si pagaba o no pagaba. Y de repente, el dinero dejó de ser el centro. Lo miré y vi a un joven confundido, sí, pero también tomando una decisión propia, sin guión. Le dije que la cuenta seguía intacta. Que no la había tocado. Que seguía siendo para su educación. Pero que lo más importante no era eso. Que lo único que necesitaba de él era que, si alguna vez volvía a dudar de mí, me preguntara primero. Se quedó a dormir esa noche en el sofá. No fue un momento de película. No nos abrazamos llorando durante horas. Fue más sencillo y más real. Cenamos algo rápido. Vimos televisión sin hablar demasiado. Pero había algo distinto, ya no había una barrera invisible entre nosotros. Al día siguiente, Verónica me llamó como una tormenta. Ya sabía que Mateo se había ido. Me gritó, me acusó de manipularlo, de lavarle la cabeza. Esta vez no intenté defenderme. Solo le dije que si quería discutir, lo hiciera con su hijo, no conmigo. Y colgué. Mi familia, curiosamente, se quedó en silencio cuando Mateo empezó a contar su versión. Algunos no han pedido disculpas. Otros lo han hecho a medias. Yo no estoy buscando reivindicación pública. Lo único que me importaba era no perder a mi hijo por algo que no hice. Ahora estamos en un punto extraño pero más honesto. Mateo está trabajando medio tiempo mientras decide qué estudiar exactamente. Va a terapia por decisión propia. A veces viene a cenar. A veces no. No hemos resuelto todo. No somos una familia perfecta reconstruida. Pero al menos estamos hablando. Y aquí viene lo verdaderamente sorprendente para mí, si hubiera pagado la universidad en aquel momento, si hubiera cedido por presión, probablemente nunca habría salido a la luz lo del audio falso. Yo habría quedado como el padre que soltó el dinero y punto. Mateo habría seguido creyendo, en el fondo, que yo era capaz de amenazar a su madre. Mi negativa, que todos llamaron castigo, terminó siendo el único límite que obligó a que la verdad se moviera. No sé qué pasará con la relación entre Mateo y su madre. No es mi lugar decidirlo. Tampoco sé si algún día me pedirá formalmente que pague la universidad y todo será normal. Pero hoy, por primera vez en meses, siento que ya no estoy luchando contra una narrativa inventada. Y algo más, entendí que a veces poner un límite no es dejar de amar. Es, justamente, negarse a que el amor se use como arma.